El siguiente video es una recopilación de los mejores relatos de militares del canal a lo largo de un año. Espero lo disfruten, criptomaníacos. Antes de comenzar, me gustaría saludar a los miembros del canal por apoyar el contenido mes con mes y ayudarme a sacar más y mejor contenido. Saludos a Gabriela Valencia, Clay Tom, Mariana Martínez, David Vigil y Esther González. No olviden que también pueden escuchar todos los relatos y episodios de Voces de la Cripta, ahora en Spotify y también en Google Podcast, para que de esa manera puedan escuchar su contenido en cualquier lugar y a la hora que ustedes quieran. Gracias por el apoyo, criptomaníacos. Ahora sí, comencemos con el video. Esto me sucedió en el año de 1985, para ser más exactos, en el mes de febrero. Apenas había amanecido cuando recibí la noticia de que mi padre había fallecido. Esto me cayó como un balde de agua fría. Mi padre toda su vida había gozado de una muy buena salud. Era fuerte y sin mencionar que era un hombre de campo, que se alimentaba de frutas, verduras, carnes, y a la fecha de esto, y hasta la fecha que había sucedido esto, a mí no se me había notificado que padecía de algo. Él acababa de cumplir los 41 años, por lo que de inmediato al llegar al pueblo me enteré de lo que había pasado. Mi padre no había fallecido de enfermedad, ni siquiera era debido a un accidente, sino que le habían dado 2 tiros enfrente de una cantina. Estaba incluso en los periódicos, y pues la gente al conocerme no dudó en contármelo, pero en ese momento lo único que quería hacer era llegar a mi casa. Necesitaba llegar a mi casa y hablar con mi madre para saber qué era lo que había pasado con exactitud. Se me olvidaba decirles que mi padre no era alguien que tomara en cantinas, él solo lo hacía en convivios o en fiestas de la familia, pero incluso hasta eso, él jamás se ponía ebrio. Por lo que no podía haber sido una pelea o una riña, ya que si bien tenía un carácter bastante fuerte, no era del tipo de hombre que fuera buscando peleas. Cuando llegué a la casa hablé con mi madre, y ella me contó que los últimos días, antes de que mi padre falleciera, le había estado diciendo que todas las noches cuando venía de la parcela, un extraño hombre lo seguía. Este era un hombre de una estatura y cuerpo irregulares. Mi padre decía que este hombre medía al caso 1,50 m. Siempre portaba una gabardina larga y oscura, que por su estatura, esta le llegaba casi hasta el piso. A pesar de que mi padre había dicho que este hombre lo había empezado a perseguir desde hace algunos meses, mi madre dice que de seguro fue desde antes, pues lo había notado extraño desde hace ya un tiempo. A pesar de que este hombre llevaba acosando a mi padre un buen tiempo ya, él le mencionó a mi madre que aún así jamás pudo verle el rostro. Nuestra plática no pasó a más, pero estoy seguro de que mi madre pensaba lo mismo que yo, que aquel hombre había sido el responsable de todo esto. El funeral se llevó a cabo y me dieron permiso de 5 días para estar con mi familia. Solamente usaría 1, porque los otros 4 días había decidido aprovecharlos para encontrar a ese hombre. Al ser militar no había ningún problema en que transportara una arma, por lo que al siguiente día, mientras sepultaban a mi padre, yo me encontraba dando vueltas en todo el pueblo. No era una comunidad grande, por lo que sabía que un hombre con tan peculiares características no pasaría desapercibido. Pero por más que busqué y pregunté entre las calles, a conocidos y comerciantes, no logré ni siquiera obtener algún nombre. Cayó la noche y yo continuaba en las calles. Al ver que no conseguía nada, decidí volver a la casa de mi madre. Mi madre, como era de esperarse, discutió conmigo y me dijo que eso que planeaba hacer no me dejaría ningún bien. Recuerdo que esa noche ni siquiera dormí.
El coraje y la rabia que tenía no me dejaban. Hasta el día siguiente, sin dormir ni siquiera un poco, me levanté y cargué mi revólver, junto con otras balas de reserva, y de nuevo salí al pueblo. En el camino me encontré con un ex amor que había tenido en la juventud. Se llamaba Flor, era una exnovia. Ella me platicó que veía y saludaba todas las noches a mi padre, ya que siempre pasaba por enfrente de su casa por la noche, ya cuando venía de la parcela. En ese momento le pregunté si había visto por coincidencia a aquel sujeto bajo y extraño que perseguía a mi padre, pero me dijo que jamás había visto a ningún hombre como el que yo le contaba. Lo que sí veía es que mi padre se comportaba extraño, como nervioso. Caminaba apresurado, a la vez que volteaba a todos lados. Esto me hizo darme cuenta de que tal vez aquel hombre no era del pueblo, pues al parecer también se escondía de otros. Mi última opción fue ir a las cantinas. En ese entonces solamente había dos, a ver si por coincidencia me lo lograba encontrar. Cuando me encontraba en la barra hablando con otros hombres que venían de la obra y que conocían a mi padre, recuerdo que me estaban dando el pésame, cuando en ese momento me percaté de un hombre de estatura baja que se encontraba bailando por afuera de la cantina. Lo vi por una de las ventanas de esta. Le presté mucha atención y vi que éste llevaba una gabardina oscura que casi lo cubría por completo. Salí de inmediato de la cantina y vi que este hombre tan repentinamente estaba dando la vuelta a la esquina caminando. Era una larga distancia, pero esto no me importó y lo comencé a perseguir. Para ese entonces ya eran pasadas de la 1 de la madrugada y yo mantenía cierta distancia entre aquel hombre y yo. Llevaba mi arma oculta con el dedo en el gatillo en mi mano derecha, mientras seguía caminando atrás de él. Cada minuto que pasaba, y mientras más lo veía, sus características más encajaban con el perfil que me habían contado. Recuerdo que en ese entonces no había nadie en la calle. Cuando este hombre se detuvo, estaba parado simplemente debajo de una lámpara. Supe en ese momento que se había dado cuenta de que lo estaba persiguiendo. Fui sacando mi arma lentamente, y una vez que le tuve apuntado hacia él, este hombre así de la nada admitió lo que había hecho. Lo dijo en voz alta, casi gritando para que yo escuchara. Y fue en ese momento que volteó y pude ver su rostro. No sé si llamarlo rostro porque este no tenía forma alguna. Era lo más parecido a grumo, si no estoy exagerando. Solamente era una masa, pero lo que sí pude ver fue una sonrisa con pequeños colmillos. En ese momento yo detoné el arma, y después otra vez y luego otra vez. Esta cosa comenzó a correr y yo la perseguí, mientras seguía detonando mi revólver. Recuerdo que empecé a escuchar varios gritos de mujeres y también de algunos hombres, obviamente asustados por los disparos que estaba haciendo. Estaba cegado de ira. Recuerdo que claramente le apuntaba a aquella cosa, pero era como si a esta no le dieran los tiros. Era como si las balas lo traspasaran o le sacaran vuelta. Lo perseguí hasta fuera del pueblo mientras seguía descargando las balas. Recargué mi arma varias veces, hasta que esta cosa se internó en el bosque aledaño al pueblo. Yo lo perseguí sin descansar, hasta que en un momento las balas se me acabaron, y en medio de tanta oscuridad perdí de vista a aquel hombre. Desorientado traté de volver al pueblo, pero me fue imposible. No veía ni un solo rastro de luz como los que se tenían que ver, que provenían del pueblo, las luces, las lámparas. No había nada. De repente, empecé a sentir rasguños, como si arañaran mis brazos y mis hombros. Sentí el ardor y el escurrimiento de un poco de sangre. Estos arañazos eran como si me los diera el aire, porque jamás logré ver quién era o qué era el que me los daba. Simplemente sentía cuando rasguñaban mi piel. Logré salir de aquel bosque por la mañana, aunque para mí, realmente sentí que solamente fueron cosa de minutos. La verdad, yo no recuerdo haberme perdido en el bosque tanto tiempo.
pero así fue. Según algunos vecinos me dijeron que me vieron corriendo como loco y soltando tiros al aire. Ellos creyeron que a lo mejor iba drogado. Había pasado en el bosque más de unas 5 horas antes de que yo volviera a salir de él. A decir verdad, y si les soy muy honesto, es que yo no siento que haya pasado más de 1 hora dentro del bosque. Una de las personas que me vieron en la calle de sus casas, una de ellas fue mi antigua novia Flor, a la que le tuve la suficiente confianza de contarle todo. Ella no dudó ni desconfió de una sola palabra que le dije, pero también fue honesta conmigo y me dijo que esa noche no había nadie a quien yo estuviera persiguiendo. Simplemente iba corriendo solo por la calle. Lo que sea que fuera esa cosa, solamente yo la podía ver, al igual que supongo mi padre lo hizo. No sé en qué cosas haya metido mi padre para traer semejante cosa, pero por los días en los que me mantuve en el pueblo, no la volví a ver. Mi madre también fue una de las que creyó mi historia, y no solamente por el hecho de que yo fuera su hijo, sino porque mantenía las cicatrices de los arañazos que había sufrido de esa noche en el bosque. Ese fue mi relato. Espero que les haya gustado. Como última petición, nuestro amigo Gustavo Ordóñez le quiere mandar un saludo a su nieta Fabiola Ordóñez, que fue la que le sugirió que mandara su relato, y que es una fiel seguidora del canal. Saludos, Fabiola, a ti y a tu abuelo, y gracias infinitas por mandar su experiencia. Esta historia sucede en una base militar. Esta apenas se encontraba expandiéndose por unos terrenos aledaños, los cuales tenían edificios abandonados y en muy mal estado, por ser propiedad del ejército ahora. Estos militares tenían que hacer rondines por estos edificios para cerciorarse de que no estuviera nadie dentro de ellos, ya sea de día o de noche. Esta experiencia sucedió cuando precisamente 2 militares se encontraban dando el rondín en una camioneta Jeep. Estaban transitando por uno de los caminos de tierra que estaba de frente a estos edificios, cuando de pronto, uno de estos edificios llamó la atención de estos militares. Era uno de los edificios más grandes deshabitados, que se encontraba al fondo del terreno. De una de las tantas ventanas que este edificio tenía, salía a relucir una luz. Algo extraño, ya que estos edificios no contaban con luz eléctrica. Los militares detuvieron su camioneta enseguida y cambiaron su rumbo. Ahora se dirigían directo al edificio. Al acercarse más, los militares se dieron cuenta de que en verdad no se trataba de una luz encendida. Esta luz provenía desde adentro. Más bien parecía lo que proporcionaría una veladora o un fuego. Fue en ese momento en que los militares con linterna en mano decidieron entrar a investigar este suceso. Ya otras veces habían sacado personas de los edificios, pero esto hace algunos meses, cuando la adquisición de estos terrenos había sido efectuada apenas, por lo que esto resultaba bastante extraño, ya que existía una valla alrededor marcada como propiedad del ejército, por lo que pensaron que se trataba de algún niño o un adolescente jugando una broma, o algo parecido a esto. Tal vez se trataba de uno de los hijos de los sargentos que se encontraban en la base, ya que los oficiales con mayor rango contaban con casas donde se alojaba su familia dentro de la misma base. Era una teoría algo alocada, pero era la única que tenían. Estos 2 militares se introdujeron en el edificio. La luz provenía del 3er piso, así que ambos se encontraban subiendo las escaleras cuando de pronto escucharon las pisadas de alguien moviéndose por el edificio, más concretamente en el piso de arriba. Los militares apresuraron el paso, pues quien fuese esa persona ya se encontraba huyendo de ellos. Al llegar al 3er piso, todo se encontraba en absoluta oscuridad. Buscaban la luz de la veladora, pero no la encontraban. En el piso había pedazos de madera y escombro,
y además partes del techo que se habían desprendido, por lo que incluso con lámparas era difícil moverse por los pasillos, por lo que era de imaginar que sería aún más difícil con la luz de una veladora, pues la luz que ésta proyectaba era considerablemente menor. Los militares se dirigieron al cuarto, y como era de esperarse, no se encontraba nadie. Pero después de investigar toda la habitación y salir de esta, notaron enseguida que de nueva cuenta había una luz, pero esta provenía desde el otro extremo, a unos metros. Esa luz no se encontraba cuando habían subido, se acababa de encender, y aparte tenía la característica de que esa luz se parecía mucho al de una veladora, como la anterior luz que habían visto, por lo que era de suponerse de que el individuo en cuestión se encontraba ahora en el otro extremo del edificio. Pero la cuestión era, ¿cómo se había podido mover entre la oscuridad? Pues no había encendido la veladora hasta que los militares habían entrado a la habitación. Ahora los militares se dirigían a toda prisa hacia la otra habitación. Al momento en que ellos se aproximaban, la luz se mantenía, hasta que en el trayecto escucharon otros pasos, pero estos provenían del piso de arriba. Uno de estos militares se ofreció para ir al piso de arriba, y de esa manera tomar a las dos personas que se habían infiltrado, pues era lo que creían, y así se hizo. Las pisadas en el techo continuaron, y llegaron hasta la habitación donde se había encontrado la vela encendida, y segundos después se había apagado. El militar fue a toda prisa con su linterna, pero de igual manera no halló a nadie. No era tonto. Sabía que con cuestión de segundos la persona no habría podido salir de la habitación, y la única salida de esta era la puerta. Por ende, tuvo que habérselo encontrado. Y si nos fuéramos a los extremos, estaba la ventana, pero esta no tenía ningún tipo de respaldo, ni mucho menos. Esto sumando al hecho de que prácticamente el edificio se estaba cayendo a pedazos, hacía que esta teoría no tuviera sentido. Sin embargo, todo se calmó, y al cabo de un tiempo el otro militar bajó del cuarto piso, y le comentó algo curioso a su compañero. Si bien no había encontrado a nadie, sí había escuchado pisadas, pero estas provenían de abajo, donde se encontraba su compañero, o al menos él de esa manera lo percibió. Sin nada más que hacer, los militares se retiraron. Sin embargo, a uno de estos le había parecido sumamente curioso lo que había pasado, y esto no lo dejó estar tranquilo durante todo el día, por lo que al día siguiente por la tarde se dispuso a ir de nuevo a este edificio, esta vez con la luz del sol de su lado, para observar todo mejor. Subieron de nuevo al tercer piso del edificio abandonado, y una vez ahí empezaron a ver todo el pasillo, pero no había nada interesante o nada que remarcar, por lo menos hasta que recordaron los pasos. El soldado pensó, bueno, si yo escuché los pasos venir de arriba, y mi compañero que estaba arriba los escuchó venir de abajo, entonces debe haber un punto intermedio. Acto seguido el militar hizo algo que no había hecho la noche pasada, y que se alegra incluso de no haberlo hecho, porque quién sabe con lo que se hubiera encontrado. Puede que huellas en el piso no hayan encontrado, pero huellas en el techo, eso sí encontraron. Había dos diferentes huellas, por lo que lograron descubrir que fuese lo que fuese esa cosa, caminaba en 4 patas, pegado al techo del pasillo. Eso significa que esta cosa estuvo observándolos todo este tiempo, toda esa noche. Mientras ellos lo buscaban, él observaba, seguro de que no lo encontrarían, divirtiéndose de lo confundidos que estaban. Mi experiencia comienza hace muchos años. Yo acababa de ingresar al ejército. En aquel entonces había tenido la gran fortuna de entrar como cadete, por lo que continué con mis estudios en la escuela militar.
La escuela militar se encontraba exactamente a un lado del batallón, por lo que también teníamos deberes los cuales teníamos que cumplir con el batallón de infantería. Por las mañanas nos tocaba realizar ejercicios físicos y de adiestramiento, como cualquier otro militar. Cuando llegamos por la mañana, vimos un gran revuelo. Había múltiples militares en la zona del comedor que quedaba enfrente al patio donde hacíamos los ejercicios. Esto no era normal, y a pesar que nuestro instructor no nos dijo nada, y rápidamente nos cayó la boca cuando le preguntamos, nosotros no nos quedamos con la duda, y al paso del día nos dimos cuenta de lo que había pasado. Más que nada cuando estábamos en la clase, ya que entre cadetes se cuenta casi de todo. Lo que sucedió es que había ocurrido una pelea entre dos militares dentro de los dormitorios. Uno de ellos perdió la vida en la pelea, ya que según tengo entendido, la pelea escaló a tal manera que uno de ellos empleó un cuchillo. Este militar, el cual quedó vivo, que no diré su nombre por respeto a la privacidad, fue expulsado y después enjuiciado. Durante los primeros meses de que se había cometido este siniestro, se decía que esta pelea había comenzado por diversos motivos. Algunos decían que era un crimen pasional, otros decían que eran temas familiares, e incluso también decían que era obra del crimen organizado. A final de cuentas, por lo menos en lo que a mí respecta, no supe exactamente el motivo por el cual sucedió esto, al menos hasta ese entonces. Habían pasado creo que algunos meses después de ese acontecimiento, cuando vi que en la televisión, por las noticias para ser más exacto, estaban pasando el caso de lo que había pasado en el batallón, pero con un detalle el cual yo no sabía. Pues resulta que el militar el cual estaba siendo juzgado argumentaba que cuando comenzó la pelea con su compañero, él no tenía control de su cuerpo, pues según él, el diablo se le había metido y cometió el asesinato, casi como quien dice cuando se encontraba poseído. Esto me pareció sumamente ridículo al igual que los demás. Pero tiempo después, y aquí vienen los hechos más aterradores y los que me consta de haberlos presenciado. Resulta que aquellos dos militares eran amigos desde muchos años atrás. Llevaban una buena amistad, lo que no concordaba con lo que se habían hecho. Por curiosidad más que por otra cosa, yo y otros dos cadetes fuimos a los dormitorios donde esto había ocurrido. Fuimos con mucha cautela, ya que nos podían llamar la atención y créanme, lo último que quieren es que en el ejército los castiguen. Esos sí son castigos a los cuales hay que temer, más en esos años que no se tocaban el corazón. A final de cuentas logramos llegar al dormitorio. Nos encontramos con que parte de este, o más bien casi la mitad de este, se encontraba totalmente vacía. Las literas se encontraban solamente hasta llegar casi a la mitad de un muro que dividía el cuarto. Esto nos pareció extraño, más siendo un dormitorio de esa sección donde se supone que se aprovecha todo el espacio posible. Nos pasamos tonteando más de lo que debíamos, y uno de los soldados llegó. Para nuestra mala suerte, era alguien que no era conocido muy bien por ser amistoso. Nosotros tres en aquel tiempo éramos apenas unos novatos de 20 años, pero nos sorprendió que en un principio este se portara bien con nosotros. Él nos preguntó si habíamos venido por lo de la pelea, y nos contó que todo lo que aquel hombre decía era cierto, que en esa parte del batallón se aparecía alguien. Todos decían que era el diablo. Veían a un hombre. Este era parecido a un animal, ya que al caminar se escuchaban como sus pezuñas hacían contacto con el suelo, pero su aspecto era aún más alarmante, pues este caminaba erguido en dos patas. Este hombre caminaba por todo el dormitorio, como si los estuviera vigilando todas las noches. Algo que se decía es que si te llegabas a despertar en medio de la noche, debido al ruido de sus pezuñas, y que si podías verlo rondar entre las literas, tenías que de nuevo cerrar los ojos y tratar de dormir nuevamente, ya que este hombre
No tenía que darse cuenta de que estabas despierto. Las consecuencias de esto no se sabían, pero el miedo bastaba para que no se movieran de sus camas. Al menos, hasta que un soldado se levantó, y fue el mismo que había atacado y le había quitado la vida a su compañero. Nosotros, entre risas nerviosas, le dijimos que ya nos teníamos que ir, cuando de pronto nos detuvo y nos dijo que esto ya no era tan fácil. Nos dijo que pasaríamos una noche en ese dormitorio. Nosotros dormiríamos en su cama y en las de dos de sus compañeros. A ellos les tocaba la guardia nocturna, por lo que no estarían toda la noche. Obviamente, nosotros nos negamos, pero él nos dijo que nos echaría de cabeza con el cabo, si es que no aceptábamos entre comillas este reto. Al no quedarnos otra salida, a final de cuentas aceptamos. Él nos dio su palabra de que nadie diría nada. Ahora ya ven por qué les digo que ese militar no era conocido por ser buena gente. Al caer la noche, nos dijeron que cuando durmiéramos, procuráramos dormirnos volteados hacia el lado derecho, o sea, en dirección hacia las otras literas, pues lo último que nos dijeron es que no volteáramos hacia el otro lado, mucho menos que nos despertáramos en medio de la noche. Yo y mis otros dos compañeros estábamos aterrados, pero aún así con el miedo, tuvimos que dormirnos. Para mi mala suerte, yo fui el único que se despertó durante la noche, y para colmo, mientras estaba dormido me volteé sin querer hacia el otro lado. Cuando abrí mis ojos, de inmediato recordé lo que me habían dicho. Traté de moverme lentamente, lo más natural posible hacia mi derecha. Si se preguntan por qué hice esto, la verdad no sé muy bien cómo explicarlo, pero sentía que debía hacerlo. Sentía mucho miedo, y tuve razón en hacerlo, porque a pesar de mantener mis ojos entrecerrados, en mi subconsciente estaba tratando de buscar si había alguien levantado, si acaso en verdad alguien los vigilaba. Para mi desgracia, sí encontré algo, o más bien a alguien. Era un hombre que se encontraba en la esquina, recargado en la pared. Al verlo me volteé rápidamente hacia la derecha. Estaba rogando porque éste no se hubiera dado cuenta de que me había despertado, cuando de pronto empecé a escuchar el ruido de unas garras que se iban acercando. Yo crecí en una casa de campo. Lo que ellos confundían con pezuñas, a mí me sonaban idénticas a las garras de cuervos o águilas cuando caminaban en el techo de lámina en mi casa cuando era niño. Ese hombre no tenía pezuñas, tenía garras. Y lo peor de todo es que estas garras se iban acercando hasta donde yo estaba. Se detuvieron exactamente atrás de mí. En ese momento me empezó a llegar un olor repugnante, como a podrido, como a un cuerpo en descomposición. Pero sobre este olor había otro que pude reconocer muy bien. Era un olor a azufre, el cual no toleré y comencé a toser y a ahogarme. La tos fue tal que desperté aparte del dormitorio. Encendieron la luz y yo me encontraba casi vomitando en el suelo. El olor impregnó todo el lugar, tanto así que otros también empezaron a vomitar. Esa noche nos fuimos del dormitorio. No nos esperamos a que amaneciera, y por obvias razones tuvimos problemas por el alboroto. Aquella noche, no sé qué fue con lo que nos encontramos, pero en definitiva en ese batallón se aparece algo. Muchos concordamos que si no es el diablo, por lo menos es un demonio, ya que cuando lo vi, sentí un frío y un miedo profundo. Era como si de pronto me encontrara completamente solo, y es una sensación que no quiero volver a repetir. Hasta ahora, a mis 91 años, recuerdo esto y siento un escalofrío. Espero contarles más relatos en el futuro, y mucho éxito con su canal. Saludos a todos.
Mi nombre es Enrique. Soy de la Sierra Madre del Sur, en la parte alta de Guerrero. Esta experiencia me sucedió mientras servía en el ejército mexicano, en un batallón de infantería que se encontraba en Cuernavaca, Morelos, en el año de 2016, cuando estaba en destacamento en un aeródromo. Este era conocido como Albatros. Este se encontraba en Tequesquitengo, Morelos. Éramos 9 elementos. El sargento comandante, un cabo segundo comandante, el soldado de transmisiones o traca como también se conoce en el medio, el cual era yo, y 6 soldados más. Recuerdo que nuestro destacamento estaba frente a los hangares donde guardaban las aeronaves. Al fondo de esos hangares se encontraba el baño, para hacer nuestras necesidades y asearnos. Si no mal recuerdo, del destacamento al baño eran cerca de 800 a 1000 metros. En una de tantas noches, desperté cerca de la 1 o 1:30 de la mañana, sin saber el porqué, y al no poder conciliar de nuevo el sueño, me levanté a fumar un cigarrillo. Cuando salí del lugar de pernocté o lugar de descanso y dirigirme hacia donde se encontraba el vigilante, noté que éste no se encontraba en su lugar. Lo comencé a buscar y a llamar, y al final lo encontré a un par de metros de su puesto. Pero a pesar de llamarlo, este no respondía. Estaba parado inmóvil, sin responder. Parecía uno de esos maniquís de las tiendas de ropa. Me aproximé hasta donde estaba él. Le toqué el hombro y este sobresaltó del susto. Le pregunté qué era lo que le ocurría, pues se veía muy asustado. Él, sin decir nada, apuntó con su dedo hacia los hangares, y entre ellos se podía ver claramente la silueta de una mujer. Este estaba asomándose desde uno de los hangares. Su piel era totalmente blanca. Quedé paralizado del miedo, al igual que mi compañero. Reaccioné gracias a mi cigarro, el cual me estaba quemando la mano para ese entonces. En ese momento le pregunté a mi compañero que si él también podía verla. Él me respondió que sí, y ese era precisamente el motivo por el cual no podía moverse. Más fue nuestro asombro cuando empezamos a ver que la silueta empezaba a dirigirse hacia donde estaban los baños y perderse en la oscuridad. Los dos nos mantuvimos así, fumando hasta que él terminó su turno. Eran aproximadamente las 3:40 de la mañana. Cabe mencionar que no supimos cómo pasó de rápido ese tiempo. Decidimos que no le diríamos a nadie acerca de esto, sobre todo al compañero que le tocaba entrar en guardia, para no asustarlo más que nada. Después de esto, los dos nos fuimos a dormir. Normalmente el horario en el que nos levantamos cuando estamos en base o destacamento es a las 7 de la mañana. Pero cuál fue mi sorpresa que eran las 8 y nadie se había levantado. Extrañado me levanté y fui con el vigilante para preguntarle por qué no nos había levantado. Y más fue mi sorpresa cuando vi que este se encontraba como una piedra inmóvil y con un semblante en blanco, bastante raro. Estaba totalmente petrificado. Ya que ya había amanecido, me acerqué hasta donde él estaba. Le toqué levemente y de pronto empezó a gritar como loco. Después de lograr calmarlo, que tengo que decir, me costó algo de trabajo. Este me dijo que había visto a una mujer dirigirse desde los baños, atravesando la pista de aterrizaje y despegue. Todo esto pasando a escasos metros de él. Y después se había metido en el piso, que estaba a 3 metros de nuestro dormitorio. Él había quedado petrificado sin poder moverse, hasta que por fin yo le había hecho reaccionar. Desde ese día jamás me volví a levantar por la noche. Los vigilantes extrañamente pidieron entrar en guardia por 2 elementos, no importando que les tocara de más tiempo a ambos. Por mi parte no volví a ver nada parecido a esto, pero muchos de los compañeros a los que les tocaba ir precisamente a ese lugar decían que del pozo muchas veces miraban salir niños. Todos estos corrían hasta el área de los baños, corriendo, jugando y riendo.
como si se encontraran en un parque. Nunca le hemos hallado explicación a este tipo de apariciones, pero lo que se cuenta es que en ese aeródromo se han perdido muchas vidas y que aunque se niegue, estamos más que seguros que todos los espíritus que hemos visto y que siguen apareciendo han fallecido en ese lugar. Esto es algo bastante perturbador, sabiendo y teniendo en cuenta que en ese lugar se aparecen niños. Lo que me ocurrió sucedió en el año 1992. Recuerdo muy bien ese año, pues fue el mismo año en el cual me casé. Me pasó cuando me encontraba sirviendo en el ejército. Aquella noche había sido una de las más pesadas que había tenido hasta ese momento. Me encontraba enfermo y también a la vez cansado, ya que los últimos días no había podido conciliar el sueño de una manera buena, debido a una pesadilla que me atormentaba cada noche. Verán, hace no mucho de eso yo le había propuesto matrimonio a mi novia, que actualmente es mi esposa. Ella había aceptado y quedamos en casarnos al cabo de 5 meses cuando pidiera mi permiso. Pero durante esos 5 meses, no sé si debido al estrés o a los nervios, comencé en un principio a soñar con ella. Eran sueños muy buenos. Nos soñaba con una familia y muy felices. Pero esto cambió al paso del tiempo. Después soñaba con fuego. Un enorme incendio en el cual mi esposa se quedaba atrapada debido a los escombros que se caían y a las llamas del fuego que rodeaban todo. Entre todos estos lamentos, siempre escuchaba el llanto de un bebé. Cabe recalcar que en ese tiempo nosotros no teníamos hijos. Esta pesadilla siempre me hacía despertar por las noches, a eso de las 3 de la mañana. Y esto se repitió casi todas las noches durante los 5 meses antes de casarme. Por lo que creo que también ayudó en gran parte a que me enfermara. Una vez ya contándoles esta parte de mi historia, ahora les contaré lo que me pasó aquella noche, en las que estas extrañas pesadillas, al menos para mí, tuvieron algún sentido o propósito. Para mi desgracia, esta noche no se trató de una noche tranquila, sino que en una que casi pierdo la vida. Por azares del destino, el camino por el cual estábamos transitando se encontraba muy resbaloso, debido a unas lluvias que en los últimos días habían azotado con gran fuerza. E incluso esa noche había una fuerte lluvia con viento. Tengo que aclarar que nuestra ruta era la de patrullar o vigilar caminos del norte del estado de San Luis Potosí, así que nos encontrábamos en una loma que ya no tenía muy buena pinta. Íbamos en un camino de terracería. Debido a la lluvia y al camino resbaloso, terminamos saliéndonos del camino y cayendo unos 16 metros hacia abajo. La camioneta dio varias vueltas hasta caer definitivamente. Afortunadamente, ninguno perdió la vida esa noche, pero estuvimos cerca de hacerlo. Más yo que ninguno. En la volcadura de la camioneta, yo fui el único que quedó atrapado en el interior de esta, pues los asientos de atrás se zafaron y me cayeron encima. Tuve una severa contusión y no pudieron sacarme hasta que llegó el demás equipo. Fue en este lapso que vi y sentí cosas muy extrañas, difíciles de explicar. Primero que nada, cuando estuve atrapado, empecé a escuchar el llanto de un niño, idéntico al llanto con el cual soñaba todas las noches en mis pesadillas. Este provenía desde adentro de la camioneta. Podía escucharlo muy cerca como si estuviera atrapado junto conmigo. Empecé a entrar en pánico. Sentía genuinamente que iba a perder la vida. Desde que empecé a escuchar el llanto de aquel niño, no podía imaginarme otra cosa sino algo malo. Pero esto empeoró cuando pude sentir que unas pequeñas manos me tomaban de mis tobillos y pantorrillas y me empezaron a jalar hacia la tierra. Para ser más claro, me estaban enterrando prácticamente. Sentía como si estuviera en arenas movedizas.
Obviamente, debido a esto, entré más en pánico aún y comencé a gritar que me sacaran de la camioneta. Mis colegas me decían que me calmara, que todo estaba bien y que ya venía la ayuda en camino. Lo cierto es que esos minutos que estuve atrapado, sintiendo cómo cada vez me tragaba más la tierra y cómo este niño me sostenía fuertemente de mis piernas, fueron los minutos más largos que he tenido en toda mi vida. Cuando llegó el equipo y gracias a Dios pudieron sacarme de ese lugar, de inmediato me pusieron en una camilla y lo primero que hice fue observar mis piernas. Lo primero que vi fue sangre, pero era debido a la volcadura. En el transcurso al hospital le pregunté a uno de los paramédicos si cuando me encontraron, que si estaba muy enterrado en la arena, pues antes de que me sacaran, yo sentía que medio cuerpo llegando hasta mi cintura se encontraba bajo tierra. Pero ellos me respondieron que mi cuerpo no estaba enterrado. De hecho, que eso era prácticamente imposible, porque la camioneta había caído en una zona donde había puro granito y roca, cosa que les pareció sorprendente que no me quebrara ningún hueso. Estuve 3 días solamente hospitalizado, pues tuve suerte de que no sufrí ninguna lesión grave, solo unos cuantos dolores que tenían que pasar. De igual manera, mientras estuve en el hospital, pregunté varias veces sobre cómo me habían encontrado. La respuesta fue la misma. No me encontraba enterrado de ninguna parte. Al recibir esta respuesta de todos, llegué a pensar que tal vez todo lo estaba alucinando, que tal vez las pesadillas me habían afectado más de lo que había pensado. Pero esta incógnita no me duró mucho. La noche antes de que me dieran de alta, no sé cuál fue la razón, pero sentí la curiosidad de revisarme las piernas, y al verlas, pude cerciorarme que lo que había vivido no habían sido imaginaciones mías. En mis pantorrillas se veían claramente las marcas de unas manos pequeñas, como las de un niño. Estas marcas eran como si se trataran de quemaduras, o como si me las hubieran hecho con alguna clase de metal ardiendo, como con la cual marcan al ganado. Esta fue la única prueba que pude mostrar para que me creyeran de lo que decía, pues nadie del personal supo dar explicación sobre lo que me había pasado. Las pesadillas con este bebé y su llanto continuaron. Para mi suerte, todo esto terminó cuando me casé. Las pesadillas se fueron. No supe la razón de estas pesadillas, ni por qué este espíritu me perseguía tanto. El espíritu de un niño. Lo que me dicen algunos es que probablemente se trataba de brujería, de alguien que no quería que me casara, porque una vez lo hice, esto terminó. Si esa es la razón verdadera, entonces creo que no se le cumplió el caprichito. En esta ocasión me encontraba junto con otro militar que se llama Miguel. De hecho, él es uno de los pocos con los que mantengo aún contacto del ejército. Algunos días cuando viene él a mi casa o yo voy a la suya, recordamos esta experiencia, a veces entre risas y otras veces como lo que en verdad fue una de las experiencias más aterradoras y traumáticas de nuestras vidas. Nosotros dos nos encontrábamos atendiendo el llamado de unas familias del campo. Según decían, gran parte de su ganado estaba desapareciendo, o a veces ni siquiera se lo llevaban, y simplemente dejaban los animales tirados en el suelo desangrándose. Debido a cómo se encontraban y en las condiciones que lo hacían, muchos decían que el chupacabras andaba en el pueblo. La policía metropolitana hacía caso omiso a esto. Ellos se negaban rotundamente a estar vigilando el ganado de las personas por las noches. Se hizo un problema grande, tanto así que estas familias afectadas fueron con el presidente municipal para que les dieran solución a esto. Fue en este punto que le pidieron ayuda al ejército solamente por una semana. Tan solo fuimos 4 elementos los que estuvimos presentes. Fue en ese lugar precisamente donde conocí a Miguel. Durante las primeras 3 noches de vigilancia fue de lo más normal. No vimos nada extraño aparte de algunos coyotes y otras cosas.
Habíamos escuchado ya que el que se robaba el ganado era el chupacabras. Esto nos causaba bastante risa, pero también cierta curiosidad. La verdad es que, si algo se aparecía, estábamos ansiosos por verlo. La tercera noche se nos hizo realidad. Eran aproximadamente las 4 de la mañana cuando pasó esto. Miguel me golpeó el hombro y me dijo que viera lo que estaba pasando en los establos. En ese entonces, nosotros nos encontrábamos abajo de un árbol. Estábamos a una distancia considerable, pero lo suficiente como para ver aquella cosa extraña. Parecía la silueta de un hombre encorvado, aunque Miguel dice que él no lo veía encorvado, sino que más bien que este tenía una joroba. Pero en lo que sí ambos concordamos es que este tenía unos brazos muy largos. Creo que lo doble de lo que cualquier persona los tendría. Estos los ponía al frente para recargarse en ellos con cada paso que daba, al igual que lo haría un gorila. Su complexión era delgada, muy delgada, y su altura estoy seguro que no era menos de 2 metros. Lo que me parecía más extraño de todo era su piel. Esta cosa no tenía pelo, y su piel era totalmente negra. De hecho, creo que esto le ayudaba para salir por las noches, ya que ésta le permitía camuflajearse muy bien. Miguel se me quedó mirando y dijo: «Creo que ese es el chupacabras». Yo le dije que no, eso es otra cosa. Ambos preparamos nuestros rifles y empezamos a hablar sobre qué hacer a la par que nos íbamos acercando cuidadosamente. Discutimos mucho sobre disparar o no, pero el miedo se incrementó cuando escuchamos a este animal hablar. No puedo decir qué exactamente decía, ya que estaba algo lejos, y además era como si este estuviera balbuceando. Miguel apuntó su rifle y yo también. Si aquella cosa no caía con un tiro, tal vez lo haría con 2. Los dos jalamos el gatillo al mismo tiempo, y otra cosa sorprendente sucedió, y fue que ambos tiros se desviaron. Éramos muy buenos tiradores. Estábamos seguros que no pudimos haber fallado, sobre todo a esa distancia. Pero las balas se dirigieron a extremos diferentes, impactando sobre el monte. La criatura después corrió introduciéndose en este. Nos asombramos con lo que había pasado, pero claro que esto no nos detuvo para soltar más tiros, los cuales todos y cada uno de ellos fueron desviados de igual manera. Perdimos de vista al animal, y por los siguientes días no lo volvimos a ver. Platicamos de esto solo con las personas que tal vez nos creyeran, como fueron los pobladores, los cuales no dudaron de la veracidad de nuestras palabras, pues ellos decían también haber visto esa cosa, pero que sin embargo nos explicaron que esto no era un animal extraño, sino que era un nahual, o se trataba de un brujo, que de hecho estaban seguros de que habitaba ahí mismo con ellos, solamente que no sabían quién era. Yo me fui de ese lugar al cumplir la semana. No supe qué pasó con ese dichoso nahual, pero no cabe duda que en el campo se ven cosas muy extrañas. La siguiente experiencia le sucedió a 2 militares, que se encontraban regularmente como todas las tardes en su servicio. Esta historia se cuenta de varias maneras. Algunas veces se dice que estaban en los cerros de Monterrey, mientras que otras veces se dice que esta historia se lleva a cabo en Texas, en las sierras del sur. La verdad sea dicha, no importa dónde suceden los siguientes acontecimientos, sino lo que explican estos soldados, pues esta historia ha infundido el terror en algunos, cuando les toca hacer guardia durante la noche en un lugar desolado, y sobre todo si este está rodeado de árboles. La siguiente historia cuenta que 2 militares se encontraban en la zona de un accidente.
Ellos habían respondido en lo que llegaba la ambulancia y policías, pues el batallón era el que más cerca se estaba del accidente, y si había algún herido, ellos podrían prestarle atención médica de inmediato. Para su mala suerte, en el lugar del accidente, todos habían fallecido. Se trataba de una familia que iba en una camioneta tipo van. Esta se había descarrilado del camino y había caído dando vueltas a la parte baja de la sierra. Las unidades militares se encontraban desplegadas desde la carretera hasta el lugar del accidente, para que otros conductores no tuvieran el mismo final. La historia cuenta que en el lugar se encontraban los militares separando los restos. Habían sacado los cuerpos y los habían acomodado en una fila, tapando a todos estos, pues el estado en el que fueron hallados algunos de estos cuerpos no eran muy agradables de ver. Los minutos pasaban y la ayuda no llegaba. De pronto, uno de los militares notó algo extraño que se columpiaba en las ramas de un árbol, en completa oscuridad. El militar se fue acercando cada vez más hacia aquella extraña silueta, pero cuando estaba tan solo a un par de metros de ella, ésta se desvaneció. Tan solo con la luz de su lámpara fue suficiente para que ésta desapareciera junto con la oscuridad que reinaba. El militar extrañado decidió volver al lugar del accidente junto con su compañero. Después de haberse alejado unos cuantos metros, se dio cuenta de algo perturbador. Al voltear se dio con la sorpresa de que los árboles por los que había pasado para llegar hasta donde se encontraba el accidente, todos estos tenían la misma silueta columpiándose que había visto anteriormente. Se trataba de la silueta de un hombre, el cual se encontraba colgado de una soga por el cuello. Todos estos se encontraban en la misma posición colgados de las ramas de los árboles. Esta silueta se repetía en todos los árboles que podía ver a lo lejos. El militar se dispuso a iluminar nuevamente a una de estas siluetas, esperando a que, como la última vez, ésta se desapareciera. Pero por desgracia, no fue así, y vio lo que parecía ser un hombre. En sus palabras, él explica que se trataba de un hombre con piel verdosa y venas punzantes. Fue iluminando todo el cuerpo de este ser, empezando desde sus pies hasta su cabeza. Cuando llegó hasta arriba e iluminó su cabeza, pudo ver que de ésta salían dos cuernos enormes que casi llegaban hasta las ramas. El punto de quiebre de este soldado, ya que se encontraba paralizado, fue cuando este extraño hombre abrió los ojos y lo miró. El militar no aguantó más y salió corriendo del lugar como alma que lleva el diablo. Se dice que esta historia siempre se repite cuando almas inocentes pierden la vida en un lugar desolado, y sobre todo si hay árboles a su alrededor, pues se dice que el que aparece colgado es Judas el traidor, que viene desde el infierno en busca de almas y que con engaños llevárselas consigo, ya que se dice que las personas que pierden la vida tan súbita y repentinamente como en un accidente no saben que están muertas, y esto las hace más susceptibles a engaños.